nos manda a la tropa, y ahora lo importante, a la tropa que venís del programa de aquí, que os quiero un montón, pero aquí que le quiero más. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada, Quiquiño que se va a pasar por aquí un ratito, poquito antes de que le dejemos descansar, que después de hacer un stream acojonante como hace todos los días y el que luego tiene por la tarde, ahora hoy ha tenido a bien pasarse por aquí a saludar, ya que repasemos pues 2 o 3 temitas del día que está calentito el día. Quedan 4 días todavía para que el Madrid vuelva a jugar, así que hay cierta... ¿Cómo decir? No hay nada a lo que agarrarse más allá del comunicado que ha sacado Dani Carvajal, bravo por él. Os hemos contado esta mañana lo que ha publicado The Objective. Es un vídeo que saca un tipo que se identifica como intérprete oficial de la selección española en el Mundial del 2018 y el año pasado, 2022, octubre concretamente, pues lo cuenta en un programa que tiene 200 seguidores en YouTube. El programa, la verdad es que está muy bien, la periodista que lo lleva me parece una periodista top, pero no tiene mucha repercusión. Sí es cierto que tienen un grupo en Telegram con un montón de gente, pero los grupos de Telegram con un montón de gente... ¿Qué quieres que te diga? ¿Para qué sirven? Para... Os lo dice uno que ha tenido un grupo de 14.000 personas, da igual. El caso es que en una entrevista que tenéis en Twitter y que yo me he negado a poner, este hombre habla de varias intimidades de la selección. Primero es un mojabragas de Andrés Iniesta, que es el único que es formal, que llega a tiempo a todas horas, el único que básicamente no le está metiendo los cuernos a su mujer, porque todo lo que da a entender es que aquello ha sido Sodoma y Moscú. Que él tenía un contrato de... Esto suele pasar, tú tienes que mantener la intimidad de estas cosas, entonces tienes un contrato de confidencialidad y el tío se pasa la confidencialidad por el forro de los cojones. Así que cuenta, pues, como varios jugadores de la selección le piden que les acompañe porque quieren liarse con unas empleadas del hotel. Entonces él pone en boca de Dani Carvajal palabras que no son muy apropiadas y Dani lo ha denunciado. Bueno, tengo por aquí a Quiquiño, no te voy a hacer esperar que te tienes que ir a comer, que además te tengo que sacar una foto buena, tío, que la foto esa que tienes no me mola, macho. ¿Qué pasa? O sea, tenemos una que parecemos José Luis Moreno con el chaleco y el muñeco al lado, porque la foto que nos tomaron en aquel estudio de Radio Libertad fue una mierda, entonces no nos vale. Ajá. Y, hostia, ahora que estás guapetón, que se te ve bien, macho, que tienes un buen color, una buena iluminación, o sea, está bien, está bien. Tío, la foto que tienes ahí puesta, pues no me mola. No te he usado la que tienes puesta, no, es que cualquiera que te vea debe pensar que eres un inspector de Hacienda. Y no hubiera sido una mala opción esa tampoco, ¿eh? Joder, ya, pero tío, tú que eres un tío, que los que tenemos la suerte de conocerte sabemos que eres un cachondo, pues lo último que necesitas es que parezcas un inspector de Hacienda, no mola. Entonces digo, pues le tengo que coger luego un pantallazo ahí bueno, ya le pediré a tu productora audiovisual que me mande alguna foto chula y nos dejamos de hostias. Pero bueno, ¿de qué has hablado a estos señores con los que te has venido de raid, que así da gusto a los programas venir con tu propia gente? Claro, más cómodo imposible. Entre estar contigo y volver ahí a estar a tu lado y encima con los míos ahí del day to day, día a día, pues fenomenal. Nada, pues hemos estado hablando de los internacionales un poquito, que es un periodo que a mí siempre me deja una sensación de, a ver si se nos va a romper alguno, se nos va a lesionar tal, porque puede pasar perfectísimamente, ya lo hemos sufrido. No, pues las noticias en realidad fundamentalmente son muy buenas. Bueno, el señor Sin Gluten está realmente en un proceso de recuperación consigo mismo muy bueno, polémicas al margen. Joselu realmente, pues bueno, es un jugador de vida útil y se demuestra que es un jugador de vida útil dentro de su rol. Luego, si hablamos de noticias buenas, voy a dejar al final la que me parece obviamente la mejor, pero Tchouaméni está en ese top 3 ahora mismo de noticias positivas, porque es jerarca, es jefe, sus sensaciones son muy buenas. Incluso te deja ahí pues las notitas que ya dejó en su momento en Mónaco, que este tío en un momento determinado te puede marcar goles. En el Mónaco marcó 8, si no recuerdo mal. O sea, que es un jugador que al final es productivo hasta en cuestiones que no son propiamente las suyas, ¿no? Camavinga en un nivel un poquito inferior, pero realmente bien. Didier Deschamps, a ver si se convence de meter más a Camavinga que a Rabiot. Eso ya, digamos, es otro tema. Eso es otro tema, sí. Es otro asunto. Y incluso Rodrigo, también hay que hablar de él, porque realmente está en un momento de carrera, lo he comentado con los chicos, muy importante. Está en un punto de inflexión. Está en un momento donde su carrera deportiva debe elevarse en cuanto a sentirse titularísimo, un jugador realmente de impacto
titular líder. En Brasil, Neymar lo acapara todo. Vini, cuando está, pero no ha estado, ha cogido ese testigo Rodrigo. Y me parece que realmente es un jugador que puede hacer muchas más cosas de lo que nos ha demostrado. Y eso que en el Real Madrid nos ha demostrado realmente cosas muy buenas. Me lo están poniendo en el chat. Está por ahí Josain, lo estoy viendo. Federico Valverde, repasando el centro del campo. Es que el centro del campo del Real Madrid, pues es obviamente nuestro maná de optimismo. Una barbaridad. Es una auténtica locura. Sí. Lo de Fede, capitán con Uruguay, que no es moco de pavo y además siendo un jugador realmente de mucha relevancia, tirando contragolpes. Uno de los goles de Uruguay tira una contra con Darwin, que es otro jugador que cuando coge velocidad pues es muy, muy rápido. Le veo con mucha confianza en un tono mediático pues tapado por el que vamos a hablar ahora, que es Jude Bellingham, pero realmente pues siendo un jugador realmente espectacular. Y con respecto a Jude Bellingham, pues mira, Southgate se ha dado cuenta que si pones a Bellingham al lado de Harry Kane es algo bueno, ¿no? O sea, quiero decir, y si encima, en vez de llevar esta camiseta que ves aquí, Sergio, Harry Kane llevara la que ves ahí detrás, pues ya... Imagínate con Bellingham cómo hubiera quedado la peli este año. Con Bellingham, un jugador como Benzema, una auténtica hubiera locura. sido... Con un Benzema Prime, tremendo. No, pero es que además, un Benzema sin obligación de meter 50 goles en una temporada para que el equipo funcione. Claro, él se siente mucho más protegido y amparado. Mucho más protegido y amparado. La pregunta que yo hago al chat y la pregunta que te hago a ti y la pregunta que me hago yo a mí mismo también... ¿Hasta qué punto podemos estirar el chicle Bellingham con caudal goles para irse a más 30? Obviamente está en un nuevo mapa de calor, porque esto es un nuevo mapa de calor de Bellingham. La realidad es que Bellingham en el Dortmund ha jugado en 4-2-3-1, con doble pivote, con Emre Can y otros ahí, y con Inglaterra con Declan Rice. Ahora lo avanza un poquito más ahí Southgate. En el Madrid está jugando de falso 9, 10, 11, no sé de qué. Pero de Bellingham. Sí, de Bellingham, pero de un Bellingham avanzado. Sí. Con un mapa de calor que hace que esté más cerca del gol, pero que sea menos, digamos, activo, con menos frecuencia en la génesis de las jugadas, porque Bellingham no está apareciendo en zonas de doble pivote. Entonces... Mira, tuvimos aquí cuando estaba el fichaje de Bellingham a punto, sí. Es decir, cuando ya se había dado por hecho que estaba todo el tema para cerrarse. No te hablo de hace un año y medio, te hablo del mes de mayo, acabando mayo. Sí. Tuvimos a José María, uno de los integrantes de Scouting Navia, que él es director deportivo de un equipo y colabora con otros dos. Un tío que de fútbol yo no conozco a nadie que sepa más que él. David anda por ahí. Además, como es más guapo, lo explica mejor, pero José María, el tío, sabe una barbaridad. Él nos hablaba de una cosa, él es madridista, profesional del fútbol, lo primero, pero luego aparte, oye, pues el equipo que le tira es... El Lorca es muy normal que eso pase, menos con Sánchez Martínez, que ya sabéis que tiene en la piscina un escudo del Barça. Su piscina, de su chalet, es una piscina con el escudo del Barça. Manolete, que nos arbitra, que sepáis que es más del Barça que Joan Gaspar. Bueno, pues José María lo que nos contaba era un detalle. Él decía, mirad, el problema que tiene Bellingham en el Madrid es que si tiene que jugar como juega en el Borussia, en el Dortmund, él es muy egoísta. Egoísta, en plan, él es más finalizador que playmaker. Es decir, él es más Michael Jordan que Magic Johnson. Sí. Entonces, si tú le pones en una situación donde él tiene que ser Michael Laudrup o tiene que ser Zinedine Zidane, que hacía que jugasen los demás, Bellingham no va a brillar tanto porque ya tiene jugadores a los que también les tienes que abastecer de fútbol. ¿Qué pasa? Cuando tú coincides con un jugador como Benzema en tu plantilla, ese papel ya lo hace Benzema. Él baja entre líneas, toca. ¿Por qué? Porque nunca ha sido un jugador egoísta. Por eso los números de la carrera de Benzema, pudiendo ser todavía superiores, pues se han quedado a medio camino, salvo ahora que no ha habido más narices que él diera el paso al frente y dijera, oye, 40 goles por temporada. José María decía, si lo que le quieren es poner de organizador, para organizar es mejor el hermano. Como jugador no, como organizador. Sí. Ahora, si tú le pones en otra función donde él tenga que finalizar, que es básicamente lo que han hecho, es decirle, toma, te vas a poner de media punta, pero no de media punta. Vas a jugar de falso 9, vas a jugar en una situación donde tú llegas, te mueves por donde te da la gana, lo que hizo ayer con Inglaterra, hubo una jugada que entró por el perfil derecho, la mayoría por el perfil izquierdo, entrando, tocando la pelotita con Harry Kane, moviéndose hacia un lado con Rashford, es decir, es un tío que está en un momento de forma que evidentemente va a pasar por malos tiempos, tendrá su pico, tendrá su primer silbido en el Bernabéu,
tendrá sus cosas, o sea, tendrá su primera hernia en marca, porque si no te has herniado, no eres profesional del Madrid. Y entonces ya sí nos daremos cuenta que ha fichado por el Madrid, porque yo hasta que no vea su primera declaración de Hacienda no me creo que lo hemos fichado. Somos desconfiados de por sí, o sea, un año cotizado mínimo para darlo como firma. Ahora mismo creemos que juega en el Madrid, pero no es seguro. Pendiente de confirmación. Sí, pendiente de confirmación. Es como yo, que hace media hora que he tirado el verificado en Twitter y estoy esperando que me lo verifiquen. O sea, he recuperado mi verificado de 10 años, ahora me toca pagar porque me tienen que... No sé qué tienen que comprobar. Oiga, mire, si soy el mismo, o sea, soy el mismo. Tienen que mirar las fotos y eso. Ya, bueno, pues les he mandado fotos de la playa, de cuando era pequeño. Digo, mira, aquí era cuando era marinerito. ¿Vale? Entonces, a mí me da la impresión de que el Madrid ha sabido aprovechar eso, de decir, este tío es más un finalizador que un playmaker puro y duro, es decir, es más James que Isco, por ponerte un ejemplo, tíos que juegan de forma distinta. No hay problema con él, porque al ocupar la plaza del 9, que no hay. No hay tráfico. No hay tráfico. El tema es que ayer con Harry Kane te das cuenta que ese perfil de delantero que se asocia muchísimo, que se lleva mucho ahora, porque la nueva generación, los dos que llevamos aquí desde marzo dando por saco, Fernando Villar, mi ojeador, y yo, con dos delanteros que el año pasado fueron la pasada temporada fueron un descubrimiento, como fueron Rasmus Højlund y sobre todo Víctor Bonifaz. Bonifaz en el Saint-Gilloise jugaba muy bien, pero era mucho más 9, caía hacia izquierda. Es decir, no se asociaba tanto. Lo que ha hecho Xabi Alonso es que le dice, ven a por la pelota, porque los que organizan son Granit Xhaka y Palacios, que no son precisamente los dos tíos más espabilados del mundo organizando juego. Ven tú a por la pelota, te traes a tu central y en ese hueco entra Florian Wirtz por un lado o Hoffman por el otro. Y los dos carrileros. Bonifaz lo está haciendo. Pues con ese tipo de perfil de 9, que José Lu de momento no lo está haciendo, claro, un tío como Bellingham se hincha. Porque el que tiene que llegar de segunda línea es él. Él ahora deja todo el hueco para que tanto Rodrigo, que es el que tiene que dar el salto de calidad, como Vini, porque Vini ya el salto de calidad se lo ha pasado, se ha dado la vuelta al videojuego, o sea, ya está empezando una partida con otro nombre porque ya se ha pasado el juego. Es que, a ver, decirme, después del temporadón que hace, metiendo él el gol que nos da una Champions, ya que más le queda. Claro. Salir con Cristina Hendricks, que ¿qué más le podéis pedir? Entonces, ¿tú crees que va a poder mantener Jude no el ritmo este de 5 goles en 4 partidos, que eso Cristiano y poco más? Cristiano y Ronaldo, sí. A ver, lo de Bellingham, yo creo que el objetivo que él realmente se tiene que marcar, porque los grandes futbolistas, yo estoy convencido que se marcan periodos medioplacistas mentalmente. Yo estoy muy convencido. Sí. Yo creo que él se tiene que marcar él marcó en el Dortmund 14 goles para ser MVP. Probablemente quiera pensar en un más 20. Creo que pensar en un más 20 a día de hoy es un reto viable, teniendo en cuenta que algún partido bajará, teniendo en cuenta que puede ser baja. Cuando bajará, bajará rendimiento y será baja porque es un ser humano. Aunque no lo parezca. Se perdió 2 partidos el año pasado, ¿eh? Los 2 de la lesión, los 2 últimos. Estuvo todo el año del tirón. ¿Sabes lo que incluido pasa? El Mundial. Claro. Lo que pasa es que yo, desde que vi aquello de que Eden Hazard en su momento, sin tener nada que ver con Bellingham, estuvo no sé cuánto tiempo sin tener lesiones y de repente fue un caos todo aquello, pues ya... Le cazaron. Entre que le cazaron y él también se cazó a sí mismo a la hora del mantenimiento, pues digamos que todo jugó en su contra. De igual manera, Bellingham me parece que está ahora mismo en una situación de campo que le beneficia para, insisto, a lo mejor su volumen de aparición no ser tan notable en todo esto, y lo que bien has comentado tú, que incluso él de alguna manera delegue en otros, porque hay Tchouaméni, Camavinga, que gira el juego de una manera extraordinaria, te pueden hacer muchísimas cosas bien, y donde él diga, yo con estos, ahí estoy tranquilo, entonces yo me voy a mantener bajo la sombra del juego no posicional, donde él se siente comodísimo, tan no posicional como en el gol que marca ante el Getafe, que el único que ve lo que va a pasar cuando dispara Lucas Vázquez es él. Ves perfectamente cómo están alineados los jugadores y el único que sabe que ese balón va a caer por esa zona es él. Está de 9. Es una pasada. El gol está de 9, pero es que no es el del Getafe, es que el que mete ayer es el mismo. Sí, claro. El mismo gol, de 9. De chupagoles de toda la vida, ¿sabéis? Sí. Es decir, estoy aquí, claro. Voy a por la pelota y va además al espacio, va al desmarque que tiene que ir. Tiene que ir ahí y tiene que ir ahí y no le queda otra. Mira cómo se ríe cada vez que seguís el canal. ¿Habéis visto cómo se ríe el cabrón? Si es que es lo que tiene. Oye, nos dice por aquí Trancelover, dice que anoche Tchouaméni jugó los 90 minutos en Dortmund, que era donde jugaban contra Alemania,
hoy ha sido el primer jugador que ha llegado a los entrenamientos en Valdebebas. Lo hemos comentado, sí, señor. Me parece brutal. De los demás, me ha gustado mucho, aunque ayer el partido solo he visto un resumen muy cortito y además perdimos, pero me ha gustado mucho la situación donde el loco Bielsa ha colocado a Fede Valverde. Aparte de que lleve el brazalete, que eso ya te marca algo, yo creo que el primer día la puesta en escena de la Celeste ha sido tremendo. Ayer tuvieron un mal partido y hay un montón de cosas que el loco se mirará 4.000 veces del partido, hará, yo qué sé, sus cosas y tal, de loco. Un 24-7 para el partido. Bueno, 24-7 no, eso ya llegó al Athletic Club y dijo, me he visto los últimos 10.000 partidos que habéis jugado. Y dijeron, no hemos jugado 10.000 partidos. Y dice, sí, todos tus jugadores, pero además con los niños pequeños en casa, cuando salían al barrio en el recreo, aquel día también lo he visto, en ese plan, ¿no? Pues con Valverde lo ha colocado en otra posición. Valverde es otro de los que estamos esperando que una vez que le ganó la apuesta, yo creo que soy culpable, Quique. De lo de Valverde soy culpable yo. ¿Por? El año pasado, ¿sabes qué? En una rueda de prensa le dice nuestro queridísimo entrenador, le dice que Valverde que tiene que pasar de 10. Sí. Y que si no mete 10 goles, que Carlos rompe su carnet de entrenador. Claro. Y entonces yo empecé a presionar. Oye, Valverde, hazlo por nosotros, tío, quédate en 9. Claro, quédate en 9, solucionamos el problema, porque ya una vez que rompe el carnet, ya 9, y el tío, ¿sabes qué? Iba como un tiro. Se paró en 8. Sí. Luego lo acabó superando, pero se paró en 8. Ya fue accidental. Acuérdate que el que mete 10 lo mete con desgana. Es como... No, y que ya había perdido ese reprise, ¿no? Ese flow futbolístico que el tuvo. Papu le quitó tu reprise de golpe. Sí, nunca mejor dicho, sí. Madre mía. El Papu le hizo una entrada que dices, oye, ¿no parece tan fea? Pues para Valverde ha sido fea, ¿no? Ha sido lo siguiente. Terrible. Oye, por cierto, tenemos actualización en teoría. Decía Dani Ceballos en primera persona que él quería poder estar en la convocatoria para el próximo domingo. Sí. El objetivo de él es entrar en convocatoria porque ya están entrenando él y Ferland Mendy. De Ferland Mendy no se dice nada de que vaya a entrar en convocatoria. Y Turcomío parece que se va a poner a entrenar a un ritmo más o menos normal pronto también. Sí. Porque tenemos 6 lesionados. Ceballos no creo que sea titular, Turcomío podría serlo, porque no tenemos son jugadores de extremo derecho. De vida útil. Son jugadores con mucha vida útil dentro del campo. Y lo de Güler, mira, es que ya saca un nombre. Mira, estuve haciendo un vídeo con Collins en el canal de YouTube y me comentó que él, todo lo que le llegaba de Güler era otra dimensión. O sea, me dijo textualmente, que además puse la portada, en la miniatura y todo de Güler, Güler va a ser una bomba. Bueno, eso era el titular. Si tú entras en el vídeo, o sea, es como un elemento absolutamente desconocido. La gente de allí te dice que realmente es un jugador, bueno, dijeron a Collins, no a mí, me refiero, pero él decía, es un jugador que no sabemos cuál puede ser su techo. Un techo descomunal, una auténtica locura. Güler puede ser el factor X del Real Madrid. ¿Por qué está X en todos los sentidos? X porque es una incógnita a resolver, X porque no lo hemos visto todavía con el Real Madrid y X porque es un jugador totalmente diferente al resto. No tiene nada que ver. Es en teoría un trescuartista. Acércate aquí, ahora que no nos oye nadie así. Cuéntame. El nuevo Messi. No, porque le joden la vida. O sea, No. O sea, no, pues esto ha quedado aquí entre tú y yo, no nos ve nadie, 4 amigos, todos callados, como es. Es más, ya tenían preparado, si hubiera acabado pudiendo pagar el Barcelona, lo que querían pagar, más a Almenda que tienen allí, a este amigo tan íntimo que tienen allí, que también entraba en esa operación, si hubieran podido pasar y hubieran pagado los 80 millones que hubiera costado el fichaje, porque hubieran tenido que pagar comisiones allí como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Pero bueno, y lo tuvieran ya, le habían dado el 10. Sí, no dudes. Es un perfil que es muy vendible dentro de prensa catalana. Además, muy vendible por técnica, muy vendible por manera de llevar la cabeza, por siempre va erguido. Yo al final lo que he seguido de Güler es comerme 400 vídeos de highlights, porque yo estuve en un momento que yo le veía al chaval una serie de cosas. Luego cuando te lo comparan con Mesut Özil también, en una serie de historias, que a mí efectivamente no, pero te lo comparan por el tema este de que es zurdo, de que es un tipo para asistencias y tal, pero es un jugador un poco más eléctrico, me parece, con más electricidad. Y creo que para banda cambiada, que es fútbol moderno puro, creo que en un sistema 4-2-3-1, por ejemplo. No, con el de ahora.
No, bueno, el de ahora te tienes que amoldar, porque esto es Y como ahora, Cancelo de este año. ahora escúchame, ahora, porque se lo he visto hacer al Cholo. Si el Cholo puede, nosotros también. El Cholo en Vallecas le da una vuelta al 3-2-4-1 que está usando prácticamente toda Europa ahora. O sea, el novedoso. Es decir, la mayoría de la gente parte con un 4-2-3-1, Sí, casi todo el total, mundo, sí. porque no hay tantos delanteros top. Primero, no hay tantos. Y segundo, te tienes que cubrir por detrás de ellos con 3 medias puntas que sean totalmente móviles. Es decir, tú tienes un ataque con Rodrigo, con Vinicius y con Bellingham, metes un delantero de arriba, no hables de Harry Kane, habla de Joselu, el que sea un 9 fijo, y esos 3 se van cambiando, con lo cual esto de insistir, es que si viene fulanito, van a coincidir. No, perdona, tú tienes que utilizar los 3 puestos de ataque en un 4-2-3-1. En el caso del sistema que Guardiola el año pasado se tiene que inventar porque no hay un puto lateral en el equipo, que no es una decisión propia fue poner a Kimmich. No tenía un lateral bueno y dijo, mi mediocentro, el futuro de la selección alemana, lo voy a poner de lateral porque a mí me sale de las pelotas. Pero que es que con Cancelo lo hizo al revés. Bueno, pues en esa posición que se inventa John Stones, este año, Xabi Alonso le ha dado una vuelta, porque Guardiola ya sabes que ese que juega ahí de segundo pivote con Rodri es un central. Con lo cual, cuando están defendiendo, ese baja atrás, pero cuando están atacando, está atacando como mediocentro. Y tienen que ser móviles. Xabi Alonso no. Xabi Alonso, los 3 centrales son centrales, los 2 pivotes son 2 pivotes, los 2 todo el partido, tanto en ataque como en defensa. Y los que son clave en el sistema son Grimaldo en izquierda y en banda derecha Frimpong, que tienen que o ser extremos o ser defensas. Ellos no pasan por el medio del campo. Es decir, los 2 pivotes están solos, Tchouaméni y Camavinga, con todo el centro del campo para ellos todo el partido. Fíjate si no lo podíamos hacer. El tema es, claro, con la lesión de Militao, te falta un central, no puedes sacar a los 3 centrales a la vez todos los partidos. No, te tienes que guardar porque ¿Te tienes que guardar cuantitativamente. Claro, te tienes que guardar efectivamente. Entonces, esa faena de la lesión de Eder, que es importante, impide que puedas jugar ese sistema, porque ese sistema va a ser el que te vayan a aplicar varios de tus rivales potentes durante toda la temporada. Es una putada porque si se te ocurre jugar un 4-4-2 contra ese sistema, estás muerto. En cuanto cometas el más mínimo fallo en salida de balón, eres hombre muerto. Porque ellos juegan con una ventaja, juegan con los 2 pivotes, con los 3 centrales, es decir, 5 tíos fijos y el resto, los otros 5 los tienes en tu campo presionando arriba. El Leicester están usando esa formación. El Cholo se la sacó en Vallecas, en un partido muy fácil, el Rayo estaba fatal, pero el Cholo desde el minuto 5 tiene al equipo jugando con 2 centrales, el tercer central que él tiene, que es Witsel, lo mete a jugar en el eje, donde tiene a Saúl y a Pablo Barrios. Así que juega un 2, 3, 4 medias puntas y un delantero que en el inicio es el holandés que se la saca, hace lo que le da la gana. Entonces, ese sistema de tanta gente cambiando de posición, el Madrid lo puede utilizar. El tema es, nuestros laterales, sobre todo con el tema de Fran y de Mendy no puede jugar de carrilero. Mendy puede ser un gran central por la izquierda. Si vas a jugar con Zidane en la 2021, Mendy juega de central izquierdo. Es tal cual. Es tal cual. Es que además es un jugador al que no le vas a poder pedir que suba toda la banda, que centre al área, porque en eso no está dotado. No. Dani Carvajal, pues Dani Carvajal, no sé si esta mañana estábamos hablando del tema, es una cosa que a mí me hace sospechar que le han quitado la protección a Rubiales y de rebote se ha llevado una hostia a Dani Carvajal inesperada. Hemos visto esta mañana, hemos leído el artículo de The Objective, luego he visto el vídeo, aunque no lo he querido poner aquí, de este señor que se identifica como traductor en el Mundial de Rusia, que estaba con la selección española y que dice que eran unos golfos todos menos Iniesta, todos, que iba despertando uno por las habitaciones y todo el mundo le mandaba a tomar por culo, que Piqué le miraba por encima del hombro, que es un tío que es un prepotente, que no sé qué, y luego cuenta que una noche pues hay 3 jugadores que salen de fiesta y se lo quieren llevar a él porque quieren ir con unas rusas y ellos no hablan ruso y las rusas no hablan español. Entonces dejan muy mal lugar a Dani Carvajal, que ya ha anunciado, como no puede ser de otra manera, tomar acciones legales. Ese programa está en YouTube desde el año pasado, desde el mes de octubre. Sí. Y ahí me guardan el baúl. Y sale hoy. Hoy. ¿No tendrá que ver con que Dani no se pronunció con Rubiales y le han querido dar un...? Es que a mí, bueno, es así, tal cual. Piensa mal y acertarás. Es un... Bueno, yo en esto me he quedado bastante a gusto en el directo de antes, en Madridismo al Día. Yo la verdad es que creo que estamos en un contexto absolutamente polarizado, donde todo se está llevando a unos niveles en todos los sentidos de muy mala manera. No voy a entrar ya ni siquiera en el territorio de cómo
porque yo me considero una persona feminista, pero de otra manera muy diferente a lo que es el feminismo actual. Y luego aquí, evidentemente, somos un país en el que nos movilizamos mucho para según qué cosas, según los intereses y según distintos elementos políticos, sociales, que les interesa que se muevan mucho X cosas. Entonces, ahora lo que hay que hacer es tirar mucha M a, pues, en este caso, un elemento colateral, que es lo que es Dani Carvajal realmente, un elemento colateral que en un momento determinado comete una serie de crímenes para según qué sector, donde yo personalmente puedo estar más o menos de acuerdo en lo que dice, pero considero que no comete ningún crimen ni ningún sacrilegio, pero ya le tildan en redes sociales de facha, de machista y de absolutamente todo. Correspondencia directa a todo el tsunami morado. Morado mal llevado, porque el morado puede ser efectivamente un tono súper intermedio y súper llevadero y súper equilibrado, pero hay gente que lo está utilizando realmente de otra manera. En resumidas cuentas, que yo creo que aquí se sabe de qué pie cojea cada uno y efectivamente yo no sé si lo de Dani es mentira, si es verdad. No, yo no digo que sea, fíjate lo que te digo, Quique, yo no sé si es verdad o es mentira, a mí me importa 3 pepinos, claro, que tendrá que preocupar la esposa de Dani Carvajal, exacto. No yo. A mí me da igual, yo quiero que Dani juegue al fútbol lo mejor posible. Si es lejos del Madrid, mejor, porque a mí no me gusta. No me ha gustado jamás. Sí, no es de hoy. Claro. O sea, no me gusta. Pero que le vaya, mientras que sea jugador del Madrid, que le vaya de 10. Ahora, lo que me parece una putada es que en un canal con 200 personas llegue un tipo, haga esas confesiones en un plató. Quique. Porque esa señora que graba, que es periodista argentina, tiene un plató. Están grabando en un plató una entrevista en un plató de televisión y es para 200 personas. Ahí falla algo. Si tienes ese nivel, no es para tener 200 personas. Te compras un plato más pequeño y eso lo inviertes en publicidad y digo yo que llegas a las 1000. Digo yo. El tipo este viene con una tarjeta, la pone en el fondo como si fuera un de estos, ¿cómo se llama? Un roller, que pones atrás de publicidad, con ampliada su tarjeta para que vea todo el mundo que ha estado acreditado en el Mundial. Dices, pero si me da igual que saques un póster. Eso lo puedes falsificar igual. Yo que sé cómo son las acreditaciones. ¿A mí qué me estás contando? Sí. Y empieza el tío a hablar cosas feas. Dice, no, si firmo una cláusula de confidencialidad. ¿Y te pones a contarlo? Ya veo, sí. Entonces, empieza a contar cosas que dices, el año pasado, cuando esa entrevista sale, si eso sale a los 2 minutos, porque es lo que pasa ahora mismo en el mundo virtual que tenemos, que cualquier cosa que publicamos, cualquiera, sea quien sea, nos lo creemos. Oye, mira, estos de PSG Community es que son súper fiables. Mis cojones. ¿Quién cojones son estos tíos? Si no es fiable ni el equipo. ¿Cómo coño va a ser fiable quien sea? Primero que me lo expliquen. Sarlaga, es que no sé quién eres. Entonces, perdóname, que no sé quién eres y ya es la tercera vez que me dices que si puedes entrar. No te conozco, no sé quién eres. Perdóname, que no te tengo ubicado. Entonces, como no sé quién eres, pues no. Entonces, lo que decíamos, Quique, que este tío se pone delante de la cámara. Ah, ya sé quién es, creo. Perdona que te interrumpa, Sergio. Yo creo que es César no, perdonadme, que es que no. O sea, no, como además tenemos 3. Ah, César, vale. Es César, es que. Joder, macho, ya puedo estar yo esperando. Escucha, es que me ha escrito a mí porque yo le he escrito a él por MD para entrar con todo el tema de Carvajal y tal, para que nos contara un poquito qué tipo de proceso de defensa va a llevar Dani Carvajal, un poco a nivel técnico para tratarlo el madridismo al día. Perdóname, macho, perdóname, que no me he enterado. No, si ya te lo ha contado en tu programa, no me lo ha contado. Ah, ¿que le has llamado? Claro, yo le he escrito, pero no podía en ese momento. Entonces hemos ido charlando para ver en otro momento. Entonces. Vale, no, le metes en otro momento. Yo además es que hemos puesto esta mañana y yo lo último que quiero es tocar más el tema ese hoy. Ha salido Dani, yo le he pedido esta mañana y he dicho, si esto me lo dicen a mí, es decir, si están contando esas intimidades, un tío que yo no conozco y me está poniendo a parir, yo hoy pongo una denuncia. Salió Dani y ha dicho, viendo lo que está saliendo, claro, que sepas que tomamos acciones legales. Y ahora vas a demostrar que yo te he dicho toda esta mierda que estás contando. Porque además este tío, yo no entiendo. Bueno, él dice que es amigo de uno que trabaja en Viajes El Corte Inglés, que son los que organizan los viajes de la selección española. Y que claro, que como era colega, pues que le colocaron y digo, vamos a ver, y ahora por favor, los mexicanos que veis mi canal, que sois unos cuantos, empezando por Gabriel, no os ofendáis conmigo, mi prima es mexicana, como vosotros, pero hay un montón de jerga de lo que están hablando los jugadores cuando van a una rueda de prensa o en su vida cotidiana, hay un montón de jerga de futbolista, sí, y un montón de jerga muy española.
Entonces, yo entiendo que si pones a un traductor ruso que sepa español, pues tiene que ser alguien que esté aquí. Pero pones a un tipo que no sabemos qué relación tiene ni conocimiento del fútbol para estar con esta gente. Ahora, este dice que se lo llevan y que además David De Gea, que finalizó con éxito la misión, que además yo digo, pero ¿cómo coño está esto? Y no lo han sacado. Y sin embargo lo sacan hoy. No, claro. 2 días después de que Rubiales ya no esté. Esto estaba guardadito. Y sale. Guardadito. Y sale, Pues le llevan el otro día y le dicen, Dani, ven aquí, nos vas a contar lo que opinas del tema de Rubiales. Esto es como si te llevan y te dicen, a ver, Quique Recio, ¿qué opinas de la guerra de Ucrania? Y yo salgo ahí, claro. Y dices, primero, ¿para qué me preguntas de eso? Claro. A mí pregúntame por fútbol, que es de lo que venimos a hablar. Número 1. Número 2, a mí pregúntame por fútbol, que es de lo que venimos a hablar. Y número 3, no te lo vas a creer, pero me va a preguntar por fútbol, que es de lo que venimos a hablar. Oye, vas a marcar a Kvaratskhelia, jugadorazo, posiblemente el segundo mejor en su posición el año pasado después de Vinicius Junior. ¿Cómo ves a este jugador? Además, vais a jugar con ellos, con el Napoli. ¿Tú has visto esas preguntas en la rueda de prensa? Ninguna. No. Nadie le ha preguntado, vas a tener un emparejamiento con un tío que te vas a enfrentar luego con el Nápoles, porque tal, porque cual. Es que daba, claro. Y... Entonces... En esto estamos. Oye, por cierto, antes de que te vayas, que hay que ir a comer y no te quiero entretener más, que si no la semana que viene no te engaño. Yo estoy viendo el roster del equipo de baloncesto. Sí. Vale. A ver, espera, porque no me salen las cuentas, ¿vale? ¿Qué hostia vas a dar? A ver, espera. No, este año estoy súper calmado. Ya, no conocemos, venga. Este año estoy súper calmado porque hemos fichado a Kemba Walker. Yo sabéis que soy del Mónaco, desde pequeño. Sí. Desde pequeño soy del Mónaco. ¿Vale? El caso es. Nigel, fuera. O como dijo en el primer programa de básquet que hicimos en este canal, cuando estábamos en YouTube, el primero o segundo día que hicimos básquet, estuvo Chema, de Ojos del Tigre, y estuvo Pedro Bonofiglio, y decía Pedro, me han hecho una putada. Fichando a este tío me han hecho una putada. Digo, y eso dice, ¿tú te acuerdas de Top Secret? La película, ¿tú te acuerdas del rubio que se llamaba Nigel? Dice, cada vez que escucho su nombre y cada vez que yo lo lea, me va a venir eso a la cabeza. Digo, este cabrón es capaz de estar con el micro y con ese gozarrón que tiene, presentarle como Nigel. Pero bueno, no. Nigel ya no está. No. Tampoco está Adam Hanga. Correcto. No tenemos a Peter Cornelí y tampoco tenemos a Anthony Randall. No, Cornelí está contigo en el Mónaco. 4, ya lo sé. Yo le he recomendado. Claro, ya le he dicho a Sasa Obradovic que le vaya preparando un buque para dejarlo abandonado en medio del Mediterráneo. Pone a trabajar en según qué cositas o va a sufrir, ¿eh? Pero bueno. Con Sasa, una semana dura. Es que es pan de ajo, ¿sabes? Va de la misma agencia que Kemba Walker, creo. Creo que va en el pack, porque si no, no tiene... Bueno, de todas maneras, es francés, un jugador que va a estar ahí, entra en la rotación. Sí. Obradovic Sasa le va a coger de los pelos y le va a poner fino. Vale. 4 que se han ido. 4. Sí. Ha venido el Facu. Sí, ahora mismo el Facu. Se han ido 4. Sí. Ha venido 1. Sí. A ver, vamos a repetir otra vez. Sí. Para los del Barça, para que veáis. 4, como 14, son más que una. Más que 5. También 17 años de contratación a tal, son más que 1. También. Eso también son más, ¿vale? Entonces yo digo. Empieza la Supercopa el sábado y además es el Barcelona. ¿A qué están esperando? A ver, esto es como, que no viene a cuento, pero esto es como lo de tener 3 centrales en el Real Madrid femenino. No es justificable a vista general, no es justificable. Yo creo que el Real Madrid está en la línea de que entiende que de esos 4 que has mencionado hay un par de ellos que son jugadores que, digamos, contaron lo que contaron y como contaron, que se refieren a Cornelí y a Randall. Randall tiene un momento específico en la temporada. Yo dentro del argumentario mesonero, ¿vale? Yo voy un poco... Vale. No digo que sea así. Entonces ellos dicen, vale, ¿qué volumen de minutaje me han absorbido tanto Cornelí como Randolph? ¿Cuánta importancia? ¿Vale? Bueno, no es excesiva, me quito el contrato de Randolph, que yo evidentemente por la lesión le doy la continuidad. Perfecto, Cornelí era de los que cobraba menos, claramente. Bien, perfecto, no me genera ningún problema, ni beneficio, ni perjuicio. Entonces, yo pienso que esta gente lo que tiene claro es que Lyon Ndiaye va a coger una serie de puntos de seriedad que nos dejó notitas en ese duelo, sobre todo con Nico en semis de Final Four, donde yo creo que él hace un trabajo espectacular. Sobre todo en lo que Yabusel no tiene ni puñetera idea, que es salir de un pop o de un pick and roll. Entonces, en eso realmente, en esas situaciones, defendió muy bien a Mirotic. Entonces,
Tienen Tavares, tienen Poirier, tienen Yabusel, el Illón, como un cuarto en discordia. Aparte de el factor Gavidec, que Gavidec en Argentina juega de 4. Es que es un 4. Es que, claro, ya, pero lo que pasa es que su superioridad en Euroliga, a Es día de ninguna. hoy... Que es ninguna. No, pero como 3 sí la ha obtenido. Esa superioridad sí. Se ha hecho para mí un jugador jugando en situaciones de triángulo, situaciones Sí. donde está el poste, normalmente saca jugo. Faltas, 2+1, corre bien la pista. Como Pero alero... es un 4. Es un pero 4 sí, cambiado de posición, sí. para mí su evolución es al 4. Estoy de acuerdo contigo. Pero a día de hoy ha sido más No un se 3 que un atreven. 4 en el Madrid. Claro, aquí no se atreven. Pero ahora a lo mejor sí. Porque por una cuestión de estructurar las rotaciones, Sí. ya te marcan a Gavi con el 4, con Yabusel. El Sí, Illón sí. como el quinto en discordia. Y luego aquí viene el problema. Vale, todo eso está muy bien si Hanga se hubiera quedado. El problema es que tú ahora en el juego exterior tienes Mario Gesson ya, para mí el mejor alero con diferencia de Europa. Janan Musa, para mí. Para ¿Estás mí en lo de Mario serio? Gesson ya. Lo de Gesson ya. ¿Estás en Para serio? mí, por potencial y calidad, es el alero más por completo. guapo y por muchas tener cosas. un lunar. A mí pero Mario vamos. Gesson ya me parece el alero más completo. El Dime tío un que más alero- cojones el año pasado, el que mutó en otro jugador. Sin fue Gesson ya no gana la el- Euroliga el año pasado. Eso No, no seguro. la ganas porque juegas con 4, porque el entrenador cogió a Musa y le dijo hijo de puta y le sentó en el banquillo. Porque estaba hasta los cojones de que no defendiera. Y dijo, prefiero jugar con uno menos. Hombre, mejor que salga Mario. Y Mario le echó unos cojones tremendos. Hemos traído un delantero centro que el año pasado jugó de central. En la final dijo, a mí me pones de central. Es Joselu, no es Joselu, es el que tenía que haber venido de 9, sea el que sea, un top que no está metiendo goles y que llega al punto decisivo de la temporada, que son los 2 partidos a cara de perro que te la estás jugando, y el tío dice, a mí de central y no pasa ni el aire. Ole tus huevos, Mario. Pero el mejor alero de Europa, para mí sí. ni drogando al resto de Europa. No me salen muchos mejores aleros que él. Mejor es cualquiera. Ahora mismo. Cualquiera. Elige uno. Un jugador que sabe coge uno. jugar por encima del aro. Que corre la pista de una manera... Sabe, sí, que no lo hace. ¿Cómo que no? Que es un tirador letal. El chico que viene al Barcelona, viniendo desde Zagreb, ese chico es el mayor talento que ha salido en Europa en años. Desde Stojakovic en su posición no hay nadie. Yo te hablo de ahora. Lo que pasa es que es un tío inconsistente. Vale, es que si fuera consistente no estaba aquí. Claro, si no entonces tú tienes que trabajar con él el factor psicológico, porque si no, este chaval no tiene ninguna carencia física. No tiene la carencia en defensa que tiene Eddie para poder defender el flash en Estados Unidos. Claro. No tiene la falta de físico que tiene Yabusel para estar en NBA, porque Yabusel ni es un 4 ni es un 5, o sea, ni es un 4 ni es un 3. Lo mismo que le pasa a Gavi, es decir, tú tienes que coger a gente que la NBA ya ha probado y no puedes tenerlos, porque si no, te lo van a quitar. Sí. Te lo van a quitar, por eso Juan Núñez era ideal, porque Juan Núñez la NBA la va a ver en foto. Va a ir mucho, irá a ver algún partido, dirá, mira qué bonito la NBA, pero él, coño, si tiene suerte, jugará una temporada para probarlo. Pero son jugadores por los que tienes que apostar fuerte porque no te los quitan. Pero Gessonia, como Antonio Fotzis, acuérdate, son jugadores que por físico, cuando Fotzis se fue a jugar a Memphis, le pasó exactamente lo mismo que a Mario. Le ven como un tío grande que puede tirar y dicen, tú eres un tirador. Y no, yo soy el tirador del equipo. Bueno, Fotzis yo le ponía en la esquina con Memphis y ya está. Y ya está. Pero si es que ¿para qué querías más? Y además acuérdate que desde la esquina, en la NBA, desde la esquina no hay la misma distancia que en el frontal. Son mucho más cortos los tiros. Massenburg jugaba Pau. En paz descanse. Y jugaba Fotzis en esquinas. Y efectivamente. Batier y tal. Lo que te digo, respecto a Mario Gesson ya, mi opinión, que al final aquí esto... Yo lo tengo en mi equipo siempre, pero no le doy la responsabilidad. Es decir, le tengo en el equipo porque va a ser la segunda opción o la tercera. No le puedes poner de primera opción porque el tío se juega el balón. Te pongo un ejemplo, el último año de Pablo. Ese año, si tú cambias al que quieras de los aleros Taylor y metes a Mario, ese equipo es otro nivel, porque le faltaba eso. Era un equipo que defendía todo muy bien y este tío se hubiera metido ahí, hubiera cumplido en defensa y en ataque te hubiera dado el punto de calidad que el año pasado teníamos la calidad y lo que no teníamos son los cojones. Hasta el día de la Final Four. En la Final Four le echaron los 5 que puso en el campo, más Eli, le echaron los huevos que el resto no puso. Por eso yo en esto estoy de acuerdo con el mesonero. He jugado el año pasado con 6 jugadores. Mantengo a los 6, los demás me dan igual. A Chus le viene muy bien eso. Te digo una cosa, Chus Mateo se va a manejar, de hecho, en lo que es el rush final de la temporada donde Lasso no entrena y coge Chus Mateo el equipo, tiene todo muy, ¿cómo lo digo? Muy sincronizado. Lo tiene todo muy aclarado. Con Eurtel, el factor Eurtel fuera también, tal. Él tenía una rotación muy básica. Pero hombre, es que lo de Eurtel
Bueno, ya. Si alguien hiciera su trabajo, en vez de tocarse los huevos, si alguien hiciera su trabajo y hubiera preguntado, se hubiera enterado de lo que estaba haciendo Ertel en los 2 equipos anteriores. Y entonces a lo mejor... de vida, sí. ¿Sabes? Esto lo hace cualquiera en su trabajo. Y el Madrid, yo estoy convencido, Sergio. Pues el Madrid no debió preguntar, porque si tú preguntas el problema que tiene este tío, no lo traes. No, claro, ¿no? Y sobre no todo lo traes. una parte, un currículum, sí, lo sé. No lo traes. Dices, hostia, es que lo han dejado abandonado. A ver si lo han dejado abandonado con alguna razón más allá de que fuera a firmar por el Madrid. Sí, no justificado, pero sí entendible a nivel deportivo, sí. Lo que quieres decir vamos. es eso. Ya. Sí. Y Jasikevičius podrás tener con él muchas cosas, que es tal, pero es un tío que a nivel de método sabe trabajar bien. Es que se lo cargan en el F por lo mismo. Claro, sí. Eso le hay que preguntar. No vayas a preguntar al Barcelona por qué no quieren algo. Te van a decir que no, que es un jugador excepcional, que no tienen margen, que si quieres que te lo lleves. Bueno, aparte de Gerson ya, que es el mejor alero de Europa, como repito, tenemos a Yanan Musa, que te encanta él y sus piernas. Luego tenemos... por eso. Yo en Mónaco, pudiendo tener a que tengamos de 3, que no sé quién nos hemos quedado este año, yo estoy contento. Me da igual. O sea, si fuera por Musa, o sea, si me dices que lo que me queda en mi vida en el Madrid es que es Yanan Musa, yo me cambio de equipo hoy mismo. O sea, a ti realmente no te dedico a ver ninguno de los dos te convence no. en el rol que tienen. No, escúchame. Mario es un gran fichaje. Tú lo traes y dices, es un jugador cojonudo. Y Yanan Musa cuando viene es un gran fichaje. Los dos. Y ahora, con ellos, ¿qué roles le das? Es a lo que voy, te estoy diciendo, te gustan, pero que te parece que la estructura de roles está mal demarcada. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes a Eri Tavares. Sí. En el 4 te traes a Garuba. En el base te traes... No me voy a meter con él. A Nigel. Es que iba a dar otro nombre, pero paso. ¿Sabes? El antunismo ya acabó hace años. En el 2 te pones a Isma Santos y en el 3 te pones al Rata García Gol. ¿A cuántos puntos dices que vas a ganar? ¿Son malos algunos de esos jugadores? Ninguno. Especialistas todos en defensa. Allí no mete una canasta, vamos, ni aunque se mueran los rivales. Es el Limoges, sí. Ya. No, el Limoges tenía a Michael Young que metía puntos. Ahí no mete nadie, ni una. ¿Vale? Ya. Dice Isma Santos, el Rata García Gol, tengo a Garuba y tengo a Tavares. Me voy a ahorcar. Voy a jugar a avasallar a los rivales, porque no voy a meter una canasta porque no tengo a nadie. Ahora, tú traes a Musa y traes a Mario Gerson y a jugar al 2 y al 3. Sí. ¿Por qué? Porque tienes a Tavares y porque esperas que Nigel Williams pueda jugar de base defensivo. Él no da juego. Necesitas un distribuidor de juego para repartir entre estos dos, que son dos machos alfa. Son dos goleadores top. Cuando vino Peja Mijatovic con Davor Šuker. Tú necesitas a alguien que ponga orden, porque los dos vienen de ser los líderes metiendo goles. Vale, ¿quién metes al 4? ¿A carencias deck? ¿No puedo jugar de 4 porque no tengo altura? ¿No puedo jugar de 3 porque no tiro? Tú a Deck le puedes meter al lado de Tavares a jugar de 4, que es su puesto, donde él tiene que jugar. Y si es bajito el 3 que tengas, que puede ser Mario, te compensa la altura. Sí. En defensa, Mario va al 4, este va al 3 y al revés lo cambias. Ya lo tienes solucionado. Sí. Pero entonces me sobra Musa. O te traes otro tipo de base. Entonces, tú te vas a traer al Facu. Tú te traes al Facu. El Facu tiene problemas defensivos con la mitad de los jugadores europeos y principalmente con uno checo que juega en el Barcelona que le saca 23 centímetros. Vale, el escolta tiene que defender. ¿Y pones a Musa a qué? ¿A defender? Te tienes que quedar con Jeffery Taylor y jugar con el Facu. Tienes un escolta estilo Jeffery Taylor. Tienes que traerte eso. No tienes otra opción. No, por eso yo, de todo esto que me has comentado del 1x4, del 4x1, de que viene uno y tal, yo en Cornelí y Randolph lo justifiqué. Lo puedo entender, entre comillas, pero lo puedo entender. Luego, claro, con respecto al tema de los exteriores... Sí que digamos, el ser humano se ha quedado un poco desnutrido, ¿no? Se ha quedado un poco ahí desnutrida la cosa, ¿no? Estoy un poco que Nenisa Bekele, estoy ahí un poco, Yo necesito, porque está Rudy, está Valde, está Fab, y luego hay un chico con el número 9 que va a ser una puta barbaridad, pero que le estás diciendo, a ver, tío, tú ahora mismo eres el 15º, pero si se dan las circunstancias de Valde y que Rudy se lesiona... Que puede pasar, porque ya ha pasado, te voy a meter en rotación en dinámica de experto defensivo. ¿Me vas a correr todos los carretones? Eso sí, no me hagas como ante Bilbao Basket 5 faltas de primera, ¿vale? Me trabajas en las manos, porque piernas tienes para defender sin manos. Y eso es lo primero que tiene que hacer él, tanto Ismaila como el propio Hugo, defender las manos bien. Pero es la idea. Estás hablando de jugar en Euroliga. Porque para jugar contra el Granada, el Bilbao, ¿sabes? O el Bilbao, pues lo normal es que estés sobrado.
con cualquiera de ellos. El problema es, tú te vas a jugar Euroliga con cualquiera de tus rivales de Euroliga y si tú pones a Hugo a marcar a cualquiera de tus rivales en su posición de 2 o de 3, lo están matando. Más 2, sí. Lo están matando. Sí. Hoy no lo puedes poner. Entonces, hoy, vas no. a echar a los leones al chaval para que la gente diga, joder, este chaval no vale. Ese chaval es el mejor proyecto que hemos sacado en años. Pero hay que dejarle que vaya tranquilo. Por eso tienes que traer uno más. Te digo al exterior. Uno más. Claro, es que ese es el tema. Y yo, por ejemplo, hago un vídeo el otro día en YouTube de Klemen Prepelic, ¿no? Un jugador que dejó un gran recuerdo en el Real Madrid. Dejó un magnífico recuerdo. Pero te voy a decir algo, ¿eh? Te voy a decir algo. Ironías aparte, tío. El tema de Prepelic fue también, yo creo, mal llevado. En su momento, con 25 años, era un jugador que tú te traes desconocido. Para ti no, porque tú te conoces hasta los pelillos de tal. Pero para el gran público, Klemen no era hiperconocido. Luego se hizo conocido con Eslovenia, muy conocido, como un secundario muy bueno. Nos mató. Exacto, o sea, es un jugador que cuando encuentra racha, situaciones de salida de bloqueo, es un jugador que a una pierna también te puede tirar, te penetra tal, bien, vale. Pero, claro, tú te traes ahora a Klemen Prepelic y hasta te puede valer, pero no sería lo ideal. No. O sea, no sería lo ideal, pero por valerte te puede valer por esto que estamos hablando de a Valde, sabes que es un jugador que es lo que es, Rudy es lo que es, Fabián tiene 36, tiene mi edad, creo, vamos. Tiene 36. Claro. Entonces, tío, tú ahí necesitas otro elemento más. Para mí, Hanga era perfecto. No, para ti no. Lo que pasa, no, para cualquiera, pero el Hanga que hemos visto jugar con Hungría. Es súper competitivo, además. Pero el que juega con Hungría, el que ha jugado en el Madrid, son los Babas del Barcelona. Ya. Y como Babas, tuvimos a Dick B, Alston y Michael Hawkins en el grandísimo año de don Javier Imbroda, que quería hacer historia en el Madrid. La hizo. Que en paz descanse, un gran entrenador que tuvo un año negro. Sí. Es lo que tiene. Cuando pones a uno del Barça a dirigir al Madrid, pues pasan estas cosas. Hay unos vasos comunicantes muy interesantes. Hay ciertos vasos que dices, hostia, un pan de ajo. El primer pan de ajo grande que yo he visto es un pack de 3. Un pack de 3. Ahora tienes que traer un exterior. Hay un exterior que te lo han ofrecido y no han querido arriesgarse. Que es el que nos ponía cachondos a cualquier madridista. Porque no sabemos el estado... Cory, 800.000 pavos, Cory Higgins. Que el Barcelona le va a tener que pagar los 7 millones y pico que tiene de contrato. Pero Cory Higgins... No sabemos en qué estado está. Se ha operado por última vez, igual que Rudy, tuvo una operación. No, yo no lo sé. Es que no hemos dado la opción de 20 y pasa al reconocimiento médico. Ah, vale, ya, bueno. O sea, no ha habido opción, ¿sabes? Sí, y yo la última vez... Yo ha habido veces que el Madrid ha pasado un reconocimiento médico como a un tío que venía de Portland. La principal víctima de la llegada de Fernando Martín a la NBA fue un tío que se llamaba Odi Norris. El Madrid lo tiene el primero, porque claro, era cambiar uno por otro. Sí. Y no pasó el reconocimiento médico. Tampoco pasó años más tarde Vincent Askew, que era un jugador desconocidísimo, solo lo conocía George Karl, que lo trajo George Karl porque pensaba que en Europa iba a ser la bomba y que con él había ganado la CBA, la Segunda Liga Americana. Tampoco pasó el reconocimiento médico. Yo me estoy acordando las finales que hizo jugando él con Seattle, marcando a Michael Jordan durante 36 minutos por partido. Yo decía, coño, para tener la pierna que se le va a romper. Pues el tío parece que se mueve bien. Entonces, yo que el tema de los reconocimientos médicos no lo entiendo. Te digo, hay jugadores en el mercado de sobra para ese puesto que necesita el Madrid, pero el que venga, si queremos que Musa brille, tiene que defender. No nos vale que venga el tío únicamente de paseo. Lo de Yanan Musa en defensa me parece un tema... Campaso el otro día en el partido ante Bayern, se cabrea mucho, porque el Facu es muy líder defensivo, inicia defensa, aprieta tal, y de repente te encuentras que el otro se come una puerta atrás así. Y se una puerta atrás no, que se comió una zona, que es por el motivo con el que cogen el primer plano. Defensivo. Acuérdate, estamos 10 abajo, nos ponemos en zona loca a decir, oye, que sea lo que Dios quiera, tienes que llegar a todas, como si estuvieras tocando líneas. Y va el tío y se toca los huevos, total, le cambia, y entonces se gira a Chur y dice, hijo de puta, y se gira y lo quita y ya no lo saca más. Dice, hostia, no tengo jugadores, prefiero jugar sin jugadores a tener a este tío que no se da cuenta, igual que Mario sí se ha dado cuenta de dónde está. Sí. ¿Ves? Este no se ha dado cuenta. Yo ahí me tiene ganado Mario, igual que el Chacho me tiene ganado. Yo no los quiero en mi equipo, los veo jugar el día ese y digo, estos tíos los quiero siempre. ¿Por qué? Estarán bien, mal o regular. Pero Mario dice, yo aquí no he venido a tirar triples, de hecho no está para tirar. Ese partido tiene que ayudar a que Tavares respire y él le ayuda y defiende. Por lo cual puedes probar a meterle a jugar de 4 porque te lo ha demostrado en el máximo nivel competitivo. Claro. Te pones Deck y él como pareja, me sobra Yabusel y me sobra Musa. ¿A qué estamos esperando? A hacer un traspasito. Por no tener mercado. Yo pienso que Musa es un tema
que se puede arreglar en defensa, quiero creer yo, porque desde luego no es... Si eres un jugador tan unidimensional, con todo el respeto y siendo mucho más talentoso, te quedas en una balde. O sea, no puedes ser un jugador tan unidimensional. No puede ser que tú tengas tantos puntos en tus manos, porque Janan tiene muchos puntos en manos. Sí, contra el Breogán los tiene todos. El problema es que cuando tiene enfrente a un equipo que le sabe parar, escúchame, que no es Petrovic. No. Escúchame, que no es Luis Bullock, que este no se lo genera. Que este llega un momento en que se obceca, piensa que con las piernas que tiene puede hacer esas cosas. Él debe pensar que es Rudy Fernández. Se le debe pensar. Y no es ni adelante ni atrás. Es un jugador ideal para un equipo nivel medio como Valencia. El puto amo. En el Baskonia a Josean le dura un año. Y lo vende. Que es lo que hizo el Anadolu. Coño, y Josean, si es que, te digo, que es la falsa moneda. Que en la NBA donde ha estado tenía sitio para un escolta. Que con ese talento que él tiene tendría que estar en la NBA jugando minutos de calidad. Porque tiene todo. Lo que no tiene esa actitud es Joao Félix. Joao Musa a partir de ahora. Escúchame, que es lo mismo. Que te estoy diciendo que es un tío con un talento de puta madre. Pero que no juega cuando quiere. Es que ahora me ha venido un bajón porque, claro, yo justo detrás mía, de repente, hago así. Hay una camiseta de baloncesto. ¿Y qué? Escucha, ojalá este año me la envaine. Pero, Janan, en eso que dices que tienes parte de mucha razón, mira, lo está diciendo Lolillo, es un pecho frío. Y Quique se enfada, no, Lolillo. Yo no, pero es que él ve los partidos igual que yo. A ver si pensáis que este chaval no sabe de baloncesto un montón. A ver, yo pienso que es muy frío. Pero he oído mucho en mi canal también de Madridismo al Día que no aparecen las citas grandes. A ver, hay en citas grandes que no ha aparecido, pero yo, por ejemplo, uno de los mejores partidos que le recuerdo es para resolver ante Juventud. Que me diréis, es Juventud, vale, pero hace un 30. Hay uno mejor, Quique. Hay uno mejor. ¿Y contra el Barça? No. Hay uno mejor. El día que él demuestra que tiene nivel Madrid, que no lo hace, vale. El día que lo hace, el día potente de él es el quinto con Partizan. Que el tío no está bien de cara al aro, porque no está bien, porque tiene dos marcadores delante que dices, claro. Es que claro, le han puesto una defensa, es que está el maestro enfrente, normal, ya. No está bien, fuerza a los tiros libres, se pone a coger rebotes y a dar asistencia. Dices, generador. Este es el que yo quiero. Claro. Hoy estás demostrando que te lo has ganado. Sin embargo, llega a la Final Four y desaparece cuando menos puede hacerlo, porque por desgracia las bajas te dejan jodido. Es que te dejan jodido, es que te dejan vendido. Dices, si voy con 9, es decir, voy con una rotación con 3 tíos menos, en el baloncesto de ahora vas con 9, vas jodido. Pero dices, bueno, voy con 9, los 9 a muerte. No, es que Poirier, ¿qué pollas hace Vincent Poirier siendo jugador del Madrid a día de hoy? Eso sí que no está justificado. Que me lo explique alguien, porque dices, se lo quería llevar Pablo al Bayern, te hubieran pagado un traspaso. ¿Por qué pollas no lo has soltado? Porque no vas a renovar a Tavares. No, eso no tiene... ¿De verdad que no vas a renovar a Tavares? Por 1,5 millones de euros. Y le estás pagando a Vincent. Vincent en el Madrid no tiene sitio. Vincent tiene que ser pívot de nivel. Pero de nivel. O sea, tiene que ser un referente. Yo conozco muchos jugadores que no asumen su rol. Entonces, cuando tú los fichas, si tú eres el agente, te vas al entrenador y le dices, ¿de qué le vas a poner? De hecho, hay 2 agentes en Europa que son 2 máquinas en eso. Se sientan contigo y le dicen, coño, lo que hacía Amino, que en paz descanse, con los que iban a fichar, ¿tú qué rol le vas a dar a mi jugador? Mi jugador quiere ser máximo goleador de la competición. O quiere ser el mejor central. O quiere ser... ¿Cuántos minutos le das? Habla con el entrenador y le dice que sepas que como no cumplas, dentro de un mes, me estoy cagando en tus muertos en prensa. Es decir, esto que estamos firmando es un contrato de minutos. Tú te tiras a Sanan Musa al Madrid y le dices, este equipo es tuyo. De hecho, primer partido de la temporada, que nos estamos jugando, acuérdate, el año pasado nos estamos jugando el arranque, la Supercopa. Sí. Jugada para ganar el partido. Lo de Jules, sí, me acuerdo. No, lo de Jules no. Lo de Jules has oído el audio. Sí, Chus, claro. Que en ese momento todavía no se cree que es entrenador del Madrid y que luego se lo cree ganando una Copa Europa, le dice, chicos, vamos a hacer una cosa. Mirad, venid los dos. Voy a hacer 2 jugadas porque si tú haces una jugada con una sola opción y te tapan esa opción, estás muerto. Entonces en baloncesto tenemos 1, 2 y hasta 3 opciones. Los coge a los 2 y le dice, esta es la jugada. Uno es el primero y otro es el segundo. Es decir, tú eres el primer plato y otro es el segundo plato. Vale. Sí. ¿Quieres ser tú? A Musa. Y Musa hace... Y se lo come Jules. Entonces la jugada va para Jules y Jules no resuelve bien. Esa jugada, un jugador que acaba de llegar y que quiere ser la estrella del Madrid, delante de él, dice, esta es mía. ¿Por qué? Porque soy Sanan Musa y porque me pagáis para que este equipo sea lo mismo. Mío. Ese día te das cuenta que él
no es un líder, es un gregario. No pasa nada. Es un gregario muy bueno. Scottie Pippen era un gregario. No pasa nada. Te puedes ganar la vida muy bien siendo un gregario. Pau Gasol era un gregario de Kobe Bryant. No pasa nada. Y Lamar Odom era un gregario de Kobe Bryant. Es decir, hostia puta, pues tengo aquí una bestia. Navarro era un líder. Navarro era líder. Navarro coge la pelota y es que Chus ni mira. Sí, no. Es que Jules, que sabe que está limitado físicamente, dice, yo tengo que darle el relevo a alguien porque eso se lo hizo Luis Bullock a él. Y él lo ha visto. Lu en el tramo final, cuando él está el último año, Lu se las quiere jugar y hay veces que el cuerpo no te da. Es que no pasa nada. El carácter. Es el carácter. Por eso te digo que es Joao Musa, ¿vale? Es un jugador tremendo. Yo he visto jugar a Joao Félix en Benfica y aquello era un escándalo, tío. La eliminatoria contra el Eintracht se comen a Jovic con patatas. Este tío juega de lo que le sale de los huevos, pero no tiene carácter. En cuanto se le tuerce lo primero, ay, la bota hoy me aprieta el pie, me cago en la puta, voy a tener un mal día. Hay jugadores que son así. Pues va a tener el Madrid, evidentemente, en la confección de plantilla. Tú miras a nivel análisis individualizado y tú necesitas que Yanan sea un jugador no solo MVP, con todo el respeto y como comentan también en el chat, ante Breogán y tal, sino evidentemente en partidos donde a cara de perro tú vas a necesitar un jugador absolutamente sublime por talento. Estoy ahí, yo me quedo en una fase intermedia en cuanto a lo que comentas de un poco esa frialdad con respecto al talento y tal. Y creo que sí, el Real Madrid requiere, por perfil de plantilla, un jugador que no es fácil de encontrar porque necesitas una especie de microondas que te resuelva parciales, que sea capaz de jugarte 12, 14 minutos y poderte garantizar 9 puntos y decir, es un jugador que atrás tampoco me deja el culo vendido, defensivamente hablando. Es difícil, es un rol que en el que mejor lo ha hecho es el mejor extranjero de la historia de lo que yo he visto del Real Madrid, que es JC Carroll. Claro. Entonces, claro, pero hay otros. Mira, bueno, claro, la gente me decía cuando sonaba Mihailuk, ¿no? Tal, para el Real Madrid. Más que Mihailuk, pues es otro, es un bombardero. No, pero Mihailuk llega y dices, hola, Mihailuk, Musa, has dejado la taquilla vacía porque ahí sí que no hay convivencia. Claro, es difícil. Estás hablando de un tío que juega de lo mismo con cojones. Sí. Es peor en el 1 contra 1, en el tiro no, porque son dos tiradores top, pero en el 1 contra 1, en penetración, en dribbling, es mejor Musa, pero defensivamente hablando, no, nada que ver. Parece otro deporte. Parece Joao Félix y el otro no es Joao Félix. Hay muchas opciones, digo, porque como hay muchos futboleros que nos están viendo, es así. No, Andrea Sops, Luqui, hemos llegado tarde. Andrea Sops no lo puedes fichar hoy. Tiene contrato hasta el 26. De todas maneras, Andrea Sops, que hice también scouting en el canal de Madrid, no por hacer promoción, sí me parece un perfil buenísimo. No, pero Andrea Sops había que haberlo enganchado cuando se le pudo enganchar, que es cuando iba a salir de verdad Jaycee, porque Jaycee ya sabes que alarga un año más antes. De hecho, tienen un informe. Ah, joder, bueno, si eso ya me... Claro. Eso es ya, que ese chico le faltan 5 centímetros para poder empezar a considerarle un jugador para NBA. Que lo tienen los Wagner. Que lo tienen lo tiene Francia. No, digo por tirar de Alemania, claro. Claro, es que dices, claro, es que este tío, sabes que se va a condenar aquí en Europa, que era lo que pasaba con Jaycee. De ese perfil hay varios. Kyle Guy, en cuanto ha salido al mercado, se lo ha llevado Panathinaikos, que está haciendo un equipazo, porque evidentemente necesitas un jugador así. Y ahora hablamos y nos vamos con esto. ¿Qué te parece lo de Garuba? ¿Crees que realmente viene? Porque Carlos no se va a tirar a la piscina, lo conocemos bien. Carlos no se va a tirar a la piscina si no ve claro. Eso lo primero. Es decir, Carlos Sánchez Blas me parece persona de 99,9% de éxito en lo que comenta. Y a ver, Carlos, y ha dejado muy claro, y esto lo comenté también, él no dijo que estuviera hecho. Lo que sí que ha dicho es, hay un optimismo por las partes, porque evidentemente, y es de perogrullo, y si Carlos lo dice, es que lo tiene agarrado. O sea, Carlos no te va a soltar un boom y chocapic, no, te suelta algo que ya está bastante masticado. Sí, y que él además lo tiene confirmado por varios frentes, seguramente. Por las dos partes, en este caso en concreto, por las dos partes. Sí, y además, la del Real Madrid, perfectamente. Y la otra, igual de perfectamente. Esa yo no, claro, yo sé la que me sé. Pero la otra no me la sé. Bueno, en tal caso, en resumen. No lo ha publicado y no ha salido nadie a decir nada. No, porque hay seriedad. Ahí hay seriedad con respecto a Carlos. Entonces, yo creo que Usman, el tema es que él tiene, evidentemente, que en su mente garantizarse la pensión en NBA. Para ello le queda un partido más. Un partido, correcto. Entonces, hoy en directo, que estábamos ahí comentándolo, Lolillo estaba por ahí también, puede hacer un Facu Maps perfectamente. Él sabe, a ver, hay que conciliar el sueño de la NBA con conciliar la pensión. Y con conciliar tu carrera. Porque Garuba, sinceramente, yo le tengo muchísimo cariño. Usman, en los elementos que él resalta, en la NBA
va a ser un jugador de rotación. Va a ser un jugador que en un momento determinado, si se gana mucho al staff, va a tener su minutaje. Pero no va a ser un jugador por el cual la gente diga, me voy a tirar a por él, le voy a dar un contrato súper garantizado loco, porque, a ver, sí, hemos visto contratos locos en la NBA, Eric Dampier, yo he visto cosas muy hardcore, he visto cosas muy... ¿Qué pasa? Ojito con Eric Dampier. Ojito con Eric Dampier. Pero ojito claro, que porque... le llamo, ojito que le llamo y se planta en Madrid. Exacto. Hombre, Nowitzki no era tonto también. Decía, yo voy a tener a este para poner bloqueos y salgo ahí que vamos. ¿Y para qué quieren mal? El tema es que le pagaban 20 millones de dólares por pegar a la peña. Pero ya está. Locura. Y Ofoile y todos estos. Bueno. Claro. Es que a este le faltan cuerpo para jugar así. Claro, tío. Le falta inteligencia para ser Dillon Brooks o, por supuesto, Draymond, que sería por físico el que podría aspirar a ser. Exacto, Draymond. Pero él no tiene mano. Y ¿sabes una cosa? Cuando el año pasado hace el torneo que hace en el Eurobasket, su entrenador, que es el hijo, se llama igual que Bernie Bickerstaff, pues Bickerstaff, hijo, el entrenador de Houston, su padre fue un gran entrenador de los Sonics y demás, y él dijo, bueno, a este le ha llegado el momento, pues cuando está allí, dice, hostia, no sabía yo que este chico jugaba así, coño, y ya has tenido un año. Claro, perdido, pues de estos jugadores 15-17 que tú tienes ahí, pero es un jugador para el Madrid perfecto. ¿Por qué para el Madrid perfecto? Antes hemos comentado lo de Cornelí y Randolph. Es verdad que le falta la mano, efectivamente. Da igual. Pero es que es un jugador que, claro, estamos diciendo Musa, problemas. Es la puta M30 dejando pasar a la gente. Sí. Tú tienes a Usman y Usman es efecto camuflaje de la hostia. Te camufla un montón de situaciones de mismatch. El Madrid es el rey del mismatch. No para de cambiar todo el rato, como hacía Lasso. Garuba... Hay una opción que creo que lo va a hacer Chus y no voy a contar nada porque llevo sin hablar con Chus desde que le nombraron entrenador. O sea que creo que hay una opción que es que Usman va a jugar de 3. En defensa mucho. No. Tú le vas a colocar de 3, porque el 4 tuyo tira. Tú vas a intentar buscar que alguien pique y manda a un 3 a marcar a Usman en un cambio. Que Usman pueda ir cerca del aro. Sí, bueno, sí, eso sí, en algunas circunstancias sí, claro. ¿Vale? En ataque, él tiene que defender al 4, o sea, en defensa tiene que defender al 4 con, claro, se turna maravillosamente bien con Mario. Ahí me sobra Yabusel y sobre todo el que me sobra es Poirier. Si tú pones otro pívot un poquito más anotador, por ejemplo, Brandon Davis, que yo entiendo que el Madrid esté muy enfadado con Davis y no hayan ido a ficharle ahora. Está hechísimo, ¿no? Pero ese jugador... No, ¿sabes lo que pasa? Que estaba tan firmado, ¿sabes? Tan firmado y tan hecho en su día, viniendo de Zalgiris, que cuando el Barça llega y tacatá, les hace la putada porque ellos contaban con Davis. Davis es el jugador que con el equipo que tiene el Madrid encaja mucho mejor, salvo que me digas que viene con una pierna aquí atrás a la espalda. Brandon Davis Prime es un jugador bestial para el Madrid, para Tavares y para todos. Para Tavares, es que estamos hablando de un jugador para Tavares y cuando sientas a Tavares le pones a jugar y entonces sí, tú puedes jugar con Yabusel. Claro. Y tú tienes que pensar en tus estrellas cuando confeccionas un equipo. Esto es como en la NBA también. O sea, en Euroliga también debería ser así. Cuando tú confeccionas un equipo del Real Madrid, fundamentalmente, y esperemos que sea al menos 2 o 3 años más, Tavares siga siendo clave. Entonces, tú tienes que pensar... Yo creo que el verano que viene nos quedamos sin él. Es mi teoría también. Sí. Mi teoría de que él quiere agencia libre y... No, él no. Bueno, él no sé. Madrid es el que quiere la agencia libre porque no le quieren dar lo que pide. Perfecto. Pues entonces mejor me lo estás poniendo para yo... Por eso lo de Poirier mantenerle es, vamos a ver si conseguimos que haga algo, pero es que después de lo del año pasado... Pero Vince no está para estas batallas. No está para estas batallas no está. Si está para batallas, está para una batalla de ser un jugador que, por Dios, le eche un poquito de coraje en las situaciones defensivas, que asegure mejor el rebote, porque últimamente el rebote, para él, en ciertas situaciones, cerrarlo, es como pues un expediente X. Es la actitud, exacto. Sí, que es actitud. Él se va... Esto es lo de Estados Unidos. Antes de que perdieran y se quedaran sin medalla, yo les comentaba a los amigos en el canal, oye, mirad, Estados Unidos tiene una mala tradición, que es que cuando pierden un partido en la previa nunca ganan el oro. Porque pierden la imbatibilidad. Es decir, Estados Unidos gana el torneo sin perder un partido. Si no, no lo gana. Y les ha pasado muchas veces. Todas las hostias gordas que se ha llevado ha sido por eso. Porque pierden un día y es como, hostia, nos pueden ganar. Es más, los rivales lo ven y dicen, hostia, le podemos ganar. Bueno, pues esto hay una mentalidad de jugador que es, este tío estaba dominando en el Baskonia, se va a jugar a Boston, no tienen a nadie. Es un fichaje ideal, igual que en Filadelfia. Es un fichaje ideal, no había nadie. Y cuando llega allí, no le ponen. Y se tira 2 años sentado. Ni convocado a algunos partidos, allí pasando frío. Claro. Y luego Vincent Collet, que estiró el chicle también con él. O sea, me parece un jugador
que sinceramente, bien llevado, con un poquito de actitud, con sus 2 putos 14, que es un puto armario empotrado, que es un tío que ve baloncesto, porque ves que Poirier en el Baskonia era un jugador que los bloqueos y continuación, luego tiene una cosa que es el movimiento con el chacho a la hora de la finta, del bloqueo, para buscar el alley-oop. Tiene cosas, es un jugador que ve básquet, ve situaciones, pero pues es un jugador vacío de contenido muchas veces, de actitud, de moral. Tal cual. Pero bueno, Quique, que te he dicho un cuarto de hora y llevamos hora y cuarto. A ver, yo pensaba que era hora y cuarto, no cuarto de hora. No, ya, pero... El orden de los factores altera el producto. Luego ya sabes, el día que tú quieras, pues voy allí a fregarte el estudio o algo y ya está, o sea, no... No, hombre, ya ves, yo me lo he pasado genial, ya sabes que a mí me sacas a hablar de esto y disfruto. No, el próximo día... Hoy es que no lo he preparado, pero he encontrado ahí en el archivo... Algo me ha dicho Lorillo, por ahí me ha chivado, ¿eh? Hemos encontrado... Nada, haciendo limpieza, hemos encontrado... Los amigos de Radio Libertad, ya que no pagaron, por lo menos me dejaron algunos programas copiados. Entonces tenemos un programa del año 2011, entrañable. Ahí sí que nos quejábamos con razón. Acuérdate que equipo. Por favor. Es que no. Jugando en la caja mágica. Claro. Señor y yo allí en la grada de la caja mágica con unos auriculares de mierda. No sé qué, no sé cuántos ahí. Con todo ahí recogidito, eso sí. Con Héctor, todo el campo pitando, el equipo mal confeccionado. Madre mía. Por ahí Dorfischer estaba. ¿Quiénes estaban por ahí, tío? Clay Tucker, Dorfischer, teníamos un Chimpa. Joder, qué equipo. Ante Tomic, Mirotic. Ojo. Mirotic le hemos visto no jugar. A llegar y estar allí. No, en Siena. Acuérdate. Ante con Siena, ante Pianigiani, con el equipo de. Oh, madre mía. Sí, es que tenemos unos años. He puesto veteranos y noveles, tenía que haber puesto veteranos y más veteranos. Y más veteranos, claro, es que no sé por qué yo lo de veteranos y noveles me he quedado guapo. Porque eres un yogurín, Quique, cojones, pues sí. Yo qué sé. Pues yogurín caducado soy. Yogurín. Cállate que nos está viendo Ana Paula. Ana Paula, yogurín, a estrenar. Ahora cojo el metro a Ana Paula, que tengo que, hasta que llegue a verla, macho, locura. En fin. Bueno, que un abrazo enorme. A vosotros os veo esta noche a las 8:30, peor acompañado, porque me voy a acompañar yo solo. A no ser que convenza que te voy a decir yo algún maestro o alguien que pueda venirse un ratito. Pero bueno, eso será para esta noche. A partir de las 8:30, don Quique Recio, un placer. Ya sabéis su canal, Madridismo al Día. Por favor, hacer el favor de los que estáis en YouTube. Aparte de darle like al vídeo, pasaros al canal y seguirlo de una puta vez, aunque creo que todos los míos ya te siguen. Le dais ahí y ponéis a seguir el canal. Que esto tiene un coste, o sea, esas camisetas tienen un coste. Esa televisión de plasma de 40 pulgadas que hay ahí al fondo, o sea, esto hay que mantenerlo de alguna forma. Un abrazo a Fútbol Lufo, que son los patrocinadores también, por supuesto. Ahí. Aquí la camiseta nueva del Bayern, ¿cómo ha llegado? Finita. Wow, una pasada de camiseta, tú. Una pasada. Bueno, nos vamos, familia. Nos vemos. Hasta esta noche. Chao, chao. Chao, cuidaos.